Grabación, y ahí ya estoy, te dejo todo el control. Muchas gracias, Francisco. Saludos. Bueno, ya ahora hacemos la presentación oficial, pero vamos a dar un momentito. Yo creo que aquí ya van apareciendo los numeritos de quienes se están conectando y por aquí ya veo mensajitos a través del chat. Así que saludos, Diego Lagos desde Colombia. Genial, si pueden compartir por allí en el chat, en la parte inferior derecha, su nombre, bueno, no su nombre ya de estar en el mensajito, pero desde dónde se conectan y si nos quieren contar un poquitito de su empresa, chévere también para tener un poquito de contexto. Yo creo que ya vamos identificando en dónde está el chat. Por aquí ya veo a Nicolás desde Chile, saludos, Darwin desde México. Yo ahora mismo estoy en México. Vivo en Colombia, pero estoy ahora desde la linda Acapulco, así que estamos un poquito más cerca. Sonia también desde México, Mauricio desde México. Bueno, tenemos una buena comitiva mexicana el día de hoy. Daniel desde Medellín, soy de PYT, Colombia. Genial. Karina desde Brasil, ¿de qué parte? Genial. Buenísimo. También muy fan de Brasil. Julia desde León, en México también. Luis en Chile. Bueno, esto está bastante variado en términos de nacionalidades. Roberto desde México. Bueno, ya el chat se empezó a activar, maravilloso. Siempre es una gran señal de actividad leer por ahí sus mensajitos. Yo creo que ya pudimos entonces conectarnos sin problema. También tenemos por aquí Alejandra desde Perú, pero también en México. Ramiro Bolivia, Enrique de Bogotá, Alberto desde México. También creo que va ganando México hasta ahora. Luis, viajes de golf, all inclusive. Anthony desde Perú. Cristian desde México, maravilloso. Juan desde Ecuador. Bueno, tenemos a Ana desde Venezuela. Creo que una muy buena representación de todo nuestro continente, así que un gran saludo para todos ustedes. Yo creo que estamos listos para comenzar. Desde el principio que charlamos, acordamos que la puntualidad va a ser muy importante, así que, bueno, vinimos a aprender y vinimos a compartir un poco de conocimientos y experiencias, así que vamos a aprovechar de la mejor manera el tiempo de estos cracks que nos acompañan el día de hoy. Creo que tú todavía no estás compartiendo pantalla, ¿verdad, Francisco? Correcto, Luis, aún no, pero ya voy a empezar a compartir para Listo. finalmente Dale. pues dar Y paso a nuestra charla. y De nuevo, arrancamos. pues a las personas que se conectan desde Brasil, de pronto desde otros países, recuerden que en la parte inferior izquierda pueden encontrar la opción de subtítulos y escoger desde qué idioma quieren ver la presentación. Ahora sí puedes seguir, Luis. Súper, gran recordatorio, de hecho, se me ha pasado, pero sí, en efecto, allí lo pueden hacer, aunque yo creo que el portugués y el español, si hablamos suficientemente despacio y claro y vocalizado, normalmente se alcanza a entender. Pero bueno, saludos para ustedes. También una aclaración antes de comenzar importante, ya ustedes muchos tienen identificado nuestro chat en la parte derecha, sin embargo, si se fijan a la derecha del botón de chat hay unos puntitos. Hay tres puntitos que los van a llevar a unas opciones adicionales. En esos puntitos van a encontrar una sección que se llama Q&A, de Questions and Answers. La idea es que allí puedan consignar las preguntas que vayan surgiendo durante la sesión para que las podamos también resolver hacia el final. Seguramente algunas las podemos ir resolviendo por el camino, pero al final vamos a tener un espacio específicamente de preguntas. Así que sin más preámbulos, quiero oficialmente darles la bienvenida, agradecerles por acompañarnos en este webinar el día de hoy. Mi nombre es Luis Betancourt, soy entrenador, asesor y conferencista de marketing digital y los amigos de Trevel me invitaron a ser el host o moderador de esta charla que vamos a tener el día de hoy alrededor de la reactivación. Vamos a hablar de cómo duplicar las tasas de reactivación, de cómo aumentar las ganancias en un formato que a mí particularmente me gusta mucho, creo que tiene mucho sentido para el aprendizaje y es un caso de estudio. Pero antes quiero hacerles una pregunta. Yo creo que, cuéntenme por ahí en el chat, todos hemos escuchado y hemos dicho seguramente muchas veces una vieja frase que dice que siempre será más fácil retener un cliente actual que conseguir uno nuevo. Más fácil, más económico y más eficiente. ¿Estarían ustedes de acuerdo con que siempre es más fácil retener o mantener a un cliente actual que conseguir uno nuevo? ¿Están de acuerdo con eso?
Yo creo que sí, pero curiosamente, esto es un fenómeno en general en el mundo del marketing digital, es mucho más común que nos enfoquemos en adquisición de clientes nuevos que en retención. Le dedicamos mucho más esfuerzos, más presupuesto, más dinero a adquirir nuevos que a retener a nuestros clientes actuales. Por eso es tan importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por eso, de nuevo, con los amigos de Trevel, en una conversación y con el apoyo también de los amigos de Rappi y de Meta, quisimos armar este caso de estudio para que todos podamos aprender a partir de un ejercicio, de una implementación específica en cómo fidelizar a nuestros usuarios. Simplemente vamos a entender desde la necesidad, desde cuál fue el problema un poco, desde cuál fue la solución. Bueno, vamos a entender un poquito a través de todo ese proceso. Y por eso tengo el gusto de saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, que vamos a arrancar por las damas. Les quiero contar que nos acompaña Diana Martínez, Channel Partner Manager de Meta, que para que todos tengamos contexto, claramente, por si de pronto no nos enteramos, aunque yo creo que para este momento ya todos lo debemos tener en la cabeza, pues Meta es el nombre del holding que es dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y de toda una serie de activos digitales. Así que saludos, buen día Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luis. Y bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Súper. Tenemos también a Santiago Cadavid, Growth Manager de Rappi, que yo creo que es una responsabilidad del tamaño de este planeta Tierra. Y pues quien nos va a compartir un poquitito de cuál fue esa necesidad justamente. Pero bueno, ya vamos a entrar en detalle. Saludos, Santiago. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Luis, hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Súper. Muchas gracias. Y finalmente tenemos en representación del equipo de Treble a Felipe Otálora, VP, efectivamente, de Treble, quien nos va a contar un poquito también detrás de bambalinas y un poco de cómo fue esa integración o cómo fue ese proceso para apoyar a Rappi en sus desafíos. Pero bueno, ya vamos a entrar en el detalle, pero entonces, como para que vayamos entrando en materia, quisiera empezar con Santiago. Ah, no, mentira. Antes de empezar con Santiago, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta que ustedes deben estar viendo ya en el, bueno, creo que en la parte derecha, eh, para que también nos cuestionemos y para ver si estamos alineados con lo que nos está pasando dentro de sus estrategias. Y es, ¿cuál dirían ustedes que es ese mayor desafío en marketing? ¿Cuál es el que sienten ustedes que más les está doliendo? Ahí tenemos cuatro opciones. A, adquirir leads. B, tener una mejor tasa de conversión. C, mejorar el lifetime value, ese ingreso promedio que nos generan los clientes en el tiempo. O D, poder comprobar o medir el ROI, el retorno de inversión de nuestros esfuerzos de marketing. Fíjense, respondan cuál de esos cuatro dolores sienten ustedes que les duele más y denle enviar para ver cómo estamos alineados con sus dolores y sus necesidades. Así aquí sale. Listo. Por aquí tenemos también algunos comentarios dentro del chat. Darwin comenta que conectar mejor con los prospectos porque siempre quieren ser atendidos por WhatsApp y se vuelve muy frío el contacto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito justamente de todas las posibilidades que tenemos a través del WhatsApp. Eh, las respuestas, yo no las veo en pantalla, pero no sé si en algún momento nos van a aparecer por allí, Francisco, o solamente cuando termina el tiempo de votación. Y Luis, una vez terminado el tiempo de votación, vamos a ver los Ah, resultados. Sin embargo, el 40% de las respuestas está con la opción B, que es obtener un mayor porcentaje de conversión, y luego le sigue adquirir leads. Esos son, digamos, los dos desafíos más importantes. súper. Bueno, igual tenemos todavía, creo que un minutito para que puedan terminar de contestar. ¿Será que todavía por ahí hay alguien que está pendiente de contestar la pregunta? Tenemos en este momento ya una buena cantidad de ustedes. Yo veo a 98 personas conectadas. No sé cuántos tengamos ya en la encuesta. Tenemos 76 Wow. respuestas. Ah, no, yo creo que ya tenemos una buena cantidad de sus respuestas. Ya es bastante contundente la respuesta. Sin embargo, yo creo que ya podemos volver a la presentación. Y los amigos de HubSpot también nos cuentan que el 74% de las empresas
dicen efectivamente que convertir sus prospectos en clientes es la principal prioridad. Yo creo que estamos muy alineados entonces y de nuevo estamos efectivamente parados en el dolor y parados en donde tendríamos que estar. Así que ahora sí, discúlpenme ahora la falsa alarma, pero ahora sí nos vamos con Santiago para que nos cuentes un poquitito desde esos momentos iniciales, cuáles han sido como esos mayores desafíos que ustedes han sentido desde el punto de vista de marketing en Rappi. Gracias, Luis. Bueno, nada, creo que un poco como equipo de marketing en el día a día, uno de los mayores desafíos es innovar, es un poquito innovar en nuestras campañas, en las estrategias, en los canales. Y justamente en esta exploración que teníamos o que tenemos habitualmente en estos A/B testing que estamos conduciendo como equipo de growth, pues surge como una necesidad probar otros canales, digamos que en ese momento no habituales o como queramos llamarlo, para intentar contactar a nuestros usuarios. Los canales son media y los estamos utilizando y sabemos que funcionaban, pero pues parte del A/B testing y de hacer el growth es probar cosas nuevas, estar iterando. Entonces esto sale como una solución, surge como en contacto con Treble para una solución y probar el canal. Surge literalmente como un A/B testing, probar un par de campañas, probar en determinada audiencia. La activación como tal pues supone un challenge, si lo queremos ver así, desde audiencia que no está activa y no está engaged en el momento. Entonces tenemos que buscar un método alternativo para contactarlos. Entonces, nada, pues creo que el challenge principal y lo queremos ver en nuestro día a día es como literalmente lograr encontrar maneras que podamos iterar, challengear nuestro business as usual, challengear nuestro día a día para mejorar. Finalmente, growth se trata un poquito de eso, lograr probar y escalar lo que funcione. Genial. Y en ese mundo o en ese encontrarse con el reto, ¿por qué definieron la reactivación como una prioridad? Como tal, reactivación hace parte, pues es una parte importante de nuestro user life cycle, o sea, tenemos los usuarios activos, los usuarios retenidos, los usuarios que queremos traer y pues reactivación viene siendo también parte de este ciclo de vida. Como decías bien al principio, los retener clientes puede ser una parte core de nosotros, que es lo que tenemos que todavía aprender mucho. Reactivarlos es retenerlos. Y aquí lo que pues, tenemos es una información, es una base importante. Sabemos que si dejaron de pedir o no están pidiendo con la frecuencia que quisiéramos, tiene que ver un poco con alguna mala experiencia o alguna situación particular. Entonces, entendiendo esta audiencia como que tenemos que tratarla diferente, pues la quisimos priorizar pues, mediante estos canales, la verdad, como tal. Eh, tenemos que entender que más que reactivados tiene una particularidad y es que de alguna manera perdió, no sé, ese apego a la aplicación o esa necesidad de utilizar la aplicación en el momento, por lo cual tenemos que utilizar algún medio un poco disruptivo, si se quiere ver así, con el fin de pues, contactarlo y ganemos nuevamente esa relevancia que perdimos. Además, aquí creo que hay un reto interesante en la escala de Rappi, y es que debe llegar a un punto en el que cada vez se vuelve más difícil adquirir usuarios nuevos. Ya estamos hablando casi que de dominaciones de mercado, entonces la retención definitivamente empieza a cobrar más sentido y cada vez más importancia. Pero te quería preguntar, ¿cómo compararías entonces este desempeño de WhatsApp dentro de todo ese mix, dentro de todos esos canales que ustedes han tenido chance de probar? ¿Cómo verías ese desempeño de WhatsApp? Mira, como les decía, entonces WhatsApp surge como una opción de un challenger para nosotros en estos A/B testings, en estos experimentos. Desde el principio tuvimos una mejor conversión, si se quiere ver así, lo que hicimos, una mejor conversión, una mejor respuesta. Probablemente tiene que ver con el canal siendo disruptivo, siendo no un business as usual y siendo algo que estamos apenas aprendiendo, pues que estaba entrando en las estrategias de marketing en Latinoamérica. Entonces empezamos a ver un performance pues que challengeaba nuestro día a día, nuestro business as usual de alguna manera, sabiendo que teníamos algo que ya nos funcionaba, si se quiere ver así, que le estábamos trayendo resultados, que estábamos performeando, que estábamos logrando alcanzar esas audiencias, estar logrando resultados y que encontráramos una alternativa que medio un canal, y no necesariamente un incentivo, sino por un canal, lográramos tener resultados incrementales.
pues resultó como esa oportunidad. Entonces nosotros lo que nos hemos visto en WhatsApp es eso, hemos literalmente tenido resultados incrementales superiores a lo que estábamos trayendo en nuestros canales habituales. Y ya, eso es un poco lo que ha surgido con WhatsApp. La verdad es una oportunidad con un canal que destaca por su rendimiento siempre en casi todas las campañas, y pues que surgió como una oportunidad para una determinada audiencia, pero lo hemos sabido apalancar para otras estrategias. Yo siempre he pensado, y bueno, es algo que he venido viendo en los últimos años, particularmente en Latinoamérica, nos fascina WhatsApp. Hay algo raro que tiene ese circulito verde, ese loguito, pero nos genera unas sensaciones impresionantes. Y ha sido muy interesante ver cómo ha ido cambiando de ser, digamos, entre comillas, simplemente la aplicación de mensajería con la que hablábamos con nuestros amigos o familiares, a convertirse hoy en día en la plataforma a través de la cual hacemos negocios. Hoy en día nosotros nos comunicamos con compañeros de trabajo, compramos por ahí, vendemos por ahí. Bueno, ha tenido un cambio y ha tenido un giro, y la verdad para mí también desde el punto de vista del marketing digital se ha convertido en un jugador importantísimo. Así que pues creo que tu presencia, Diana, aquí es poderosísima para que nos compartas un poquito de qué manera ha evolucionado WhatsApp como herramienta para impulsar ese tipo de campañas de marketing. Claro que sí, Luis. Pues bueno, contarles un poco que desde hace, yo creo que ya casi un año, introdujimos esta nueva funcionalidad en WhatsApp para enviar mensajes proactivos a nuestros clientes, ¿no? Todo lo que nosotros llamamos los marketing notifications, ¿no? Que justamente es algo que venimos trabajando pues muy de la mano con el equipo de Treble. ¿Y esto con qué objetivo? Con el fin de atraer nuevos clientes, con el fin también de mejorar la experiencia a los clientes existentes y hacer un poco que esos clientes que en algún momento estuvieron con Rappi, por ejemplo, en este caso, vuelvan, ¿no? Ese tema de la reactivación también de los clientes. Y justamente todo el tiempo trabajamos en cómo mejorar la escalabilidad y la funcionalidad de esto. Entonces, hablamos de tres principios muy importantes, y es que cómo también nosotros usamos esas notificaciones de marketing. Primero, pues que sean mensajes esperados, ¿no? Entonces, que el cliente previamente haya dado su opt-in para recibir este tipo de información. Segundo, que sea relevante. Yo siempre pongo el ejemplo de, oye, yo, por ejemplo, no soy mamá, y si me llega a mí una notificación de Diana, tienes 2x1 de pañales, pues en realidad no está siendo, ¿no? Un mensaje relevante para mí. Entonces, por eso la importancia también de tener esas bases de datos segmentadas. Y por el otro pues, punto, que sean obviamente oportunos y accionables. ¿Y a qué va con esto? Cuando yo hablo también que sean oportunos es, oye, pues que el mensaje no te vaya a llegar a las 7 de la noche un viernes, cuando tú ya definitivamente estás pensando en otra cosa, menos en poder, digamos, que recibir estas notificaciones por WhatsApp, y que sean accionables, en efecto, pues que tengan ese call to action. Oye, Diana, ¿te interesa? ¿No te interesa? Y ahora vamos a ver un poco más al detalle esas prácticas, pero ¿te interesa? ¿No te interesa? ¿O quieres simplemente que te recordemos de esto, no sé, en 1 hora o en 2 horas, porque de pronto en este momento estamos justamente en estas reuniones? Entonces, eso sin duda es algo muy importante que vemos en WhatsApp. Me parece increíble la conexión, porque no me lo vas a creer, pero yo siempre que hablo de la relevancia doy el ejemplo de los pañales. Y siempre digo, yo no tengo hijos, y si me llega la proporción de los mejores pañales en la historia, pues igual no es relevante para mí. Así que estamos conectados, genial. Muy bien. Para esa persona que de pronto, bueno, quienes nos acompañan el día de hoy, que yo sé que hay mucha inquietud, yo creo que de los temas que más inquietud generan hoy en día en Latinoamérica es justamente esa comunidad de WhatsApp, esa comunicación por WhatsApp. Yo creo que seguramente estamos viviendo un momento similar a cuando nació el correo electrónico comercial, seguramente podría ser muy parecido. ¿Cuáles serían esos casos de uso que tú consideras que son más recomendados para que quienes nos acompañan hoy de pronto puedan decir, ah, sí, efectivamente, este y este de pronto me aplican, voy a probar?
Total. Mira, Luis, yo creo que cae también muy bien este webinar justamente por todo este tema del seasonality que viene, ¿no? Entonces, vienen unas temporadas bien fuertes de Black Friday, de Cyber Monday y bueno, este año que nos tocó el Mundial. Entonces, justamente estas fechas importantes, estos seasonalities que nosotros llamamos, son muy importantes justamente para lanzar esas campañas de marketing. Algunos de los casos de uso que vemos es, por ejemplo, el envío de promociones, el envío de carrito de compra abandonado. Yo digo que siempre también pongo el ejemplo que, sobre todo, creo que nosotros las mujeres somos más antojadas que los hombres, pero sin duda que te llegue esa alerta de, oye, Diana, dejaste esto. Sin duda vemos que genera, digamos, una conversión mayor al recibir este tipo de mensajes. El tema de venta asistida, a veces cuando, por ejemplo, hablamos de temas como un televisor, pues a veces no necesariamente yo voy a tener toda la información para tomar la decisión de esto, entonces el tema de venta asistida también es importante. Y también vemos otro de los casos, pues de los tantos casos de uso, porque no los voy a dar hoy todos, el tema de alertas de inventario, ¿no? Entonces, oye, Diana, back to stock, o sea, ya llegó esto que era lo que tanto querías, ya estamos de vuelta, ¿no? Entonces, básicamente, en realidad, Luis, por darte algunos de las opciones, estos son algunos de los casos de uso que vemos nosotros. Yo siempre he sentido y lo he estado viendo en los últimos meses, sobre todo, no sé si han notado el mismo fenómeno, supongo que sí, es que ese lugar que tenía el botoncito de chat en la esquina inferior derecha en muchos sitios web se ha venido colonizando por el botoncito verde de WhatsApp y cada vez, y yo mismo lo recomiendo en Latinoamérica, creo que no tiene mucho sentido que pongamos otro chat, y no lo digo porque esté esto aquí, sino porque siento que es un canal de comunicación que nos da una contactabilidad mucho más alta, pero luego se vuelve una cantidad de contactos que están almacenados en el teléfono de alguien del equipo comercial o distribuidos en una serie de teléfonos que luego pues simplemente no se aprovechan. Si esa persona no compró en su conversación, pues chao, se quedó ahí como un contacto en frío. Entonces creo que definitivamente estas opciones de mercadeo y de contacto, de comunicaciones, pues nos ayudan un montón. ¿Cuáles dirías tú que son como esas buenas prácticas a considerar para aprovechar el canal, para poder conectar con ese usuario de manera relevante, de manera asertiva y que no, o que más bien, que minimicemos o que reduzcamos a futuro las posibilidades de caer un poco en lo que ha pasado con el correo electrónico hoy en día, y es que se llenó de una cantidad de spam que pues hoy en día hacen que la efectividad del canal baje? ¿Cuáles serían como tus recomendaciones? Total, Luis, yo creo que esa también es una gran responsabilidad de todos nosotros, ¿no? El que justamente WhatsApp no se convierta en ese canal de spam. Y para esto sí es muy importante trabajar en algunas buenas prácticas que acá voy a traer a colación algunas. Para mí, en realidad, la más importante de todas es el opt-in, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes el opt-in del usuario y el opt-in que no es más que el consentimiento de la otra persona para que sea contactado, creo que sin duda eso ayuda mucho a reducir justamente este tipo de bloqueos, ¿no? Aquí hablamos de muchas cosas cuando también nosotros nos sentimos seguros de que, oye, esta es una cuenta verificada que tiene el chulito verde como lo ven ahí, es algo que también es importante y hace parte también del proceso. Que el mensaje sea personalizado y claro, ¿no? Un poco volvemos al tema de los pañales, ¿sí? Cuando de alguna manera no estamos siendo asertivos con la información que le estamos mandando al cliente, eso hace que de alguna manera también pueda ser, digamos que, no relevante para la persona, que tenga llamados de acción. Y acá vemos, por ejemplo, botones, vemos, por ejemplo, listas que hacen que también la experiencia del usuario va a ser cada vez mejor, ¿no? Y ahora estamos lanzando también, y Rappi es uno de los pioneros en este sentido, el tema del opt-out, ¿no? Entonces, así como yo en algún momento también di el opt-in, yo también en algún momento puedo querer salir de este loop y dar el opt-out. Entonces, siempre va a ser muy importante darle, digamos, pues buenas prácticas, digamos, a los clientes para que también cada vez más WhatsApp sea un canal de valor para ellos.
Súper, yo creo que el ejercicio tendrá que ir muy de la mano de un CRM siempre, ¿no? Que es ese espacio en donde finalmente tenemos almacenada la información y conocemos a nuestro cliente y eso es lo que nos va a permitir que el mensaje sea relevante, que el momento sea relevante, que, bueno, que todo ese ejercicio, de nuevo, tenga la mayor efectividad posible. Volviendo un poquito a tu lado de la cancha, Santiago, después de entender un poquitito todas estas posibilidades, ¿cuáles han sido los resultados, lo que nos puedas compartir, por supuesto, eh, de esas estrategias de reactivación a través del WhatsApp? Mira, la verdad es que lo que les decía un poquito al principio, empezamos con este Challenger que se convirtió en nuestro BAU, nuestro Business as Usual. Definitivamente trajimos resultados que eran tremendamente superiores a lo que estábamos acostumbrados a ver. En cualquier A/B testing estábamos viendo un resultado superior para diferentes campañas, para diferentes audiencias. Tuvimos diferentes, además, pues, digamos que un poco lo que decía Diana ahorita, la segmentación es súper importante para ir mejorándolo. En cualquier caso, lo que hemos encontrado cuanto a resultado y a la reacción del usuario, pues es que siempre y cuando cuidemos el canal y seamos relevantes con el contenido y lo que estemos haciendo, pues estamos trayendo una incrementalidad, que finalmente es lo que estamos buscando. Pues digamos que empezó como un pequeño proyecto, como un experimento, y hoy en día siendo parte de nuestras estrategias del día a día, de nuestras campañas más importantes, habla por sí solo de los resultados, o sea, no se escala cualquier proyecto. Tremendo. Maravilloso, muchas gracias por compartirnos un poquito de esa experiencia que finalmente eso es lo que creo que hace valiosos estos casos de estudio. En lo particular, a mí siempre me ha parecido que en la medida en la que estos casos de estudio son más cercanos, pues los sentimos más viables de aplicar y bueno, creo que todos conocemos Rappi, la mayoría, si no todos, tal vez somos usuarios también, así que pues esto nos aterriza un poco más las posibilidades de lo que se puede hacer. Y en ese sentido, un poco, ahora sí, para darle la palabra a Felipe desde el lado de Trevel, cuéntanos un poquitito de estos desafíos que encuentran los e-commerce, las empresas de venta masiva, bueno, diferentes tipos de negocios que has visto. Por ahí me contó Francisco también en una de las conversaciones que tú tienes un equipo dedicado a hacer esa investigación también con clientes y a entender permanentemente sus dolores desde el punto de vista de esas investigaciones, ¿qué te has encontrado? Totalmente, Luis. Es interesante ver que la reactivación es un caso de uso bastante difícil de ejecutar bien, porque hay muchos factores que están influenciando el éxito de una campaña de reactivación. Empezando por, hay veces que las compañías o los e-commerces no definen bien qué significa un usuario que está muerto. Entonces, lo primero es tener esa definición clara de, ¿es un usuario que ha dejado de consumir mi producto por más de 3 meses o no ha hecho una compra este mes o cada semana? Y eso permite segmentar de primera mano los usuarios que se van a pasar, digamos, a hacer, a que van a recibir esas campañas de reactivación. Lo siguiente es que después, cuando es importante hacer la reactivación y más cuando se va a utilizar WhatsApp como un canal para activar otra vez los usuarios, es importante también hacer segmentación correcta de la base. Es decir, creo que el ejemplo de los pañales que ya se ha mencionado es muy relevante. Eh, es decir, si tenemos más información con la cual podemos segmentar esa base, como cuál fue el valor de la última compra, cuántas compras me ha hecho este cliente, cuál es la edad, cuándo fue la última fecha con la que interactuó este cliente con mi producto, pues más información voy a tener para poder segmentar. Y es más, una misma campaña de WhatsApp no se debería enviar a toda la base, sino lo que debería ocurrir normalmente es que tengo múltiples campañas donde incluso tengo personalización de mensajes mucho más específicos y mientras más segmentado sea la base, mejor. Por lo tanto, también hay retos como hacer A/B testing de las campañas, lo que mencionaba Santiago. Si yo voy a enviar una campaña, no la envío inmediatamente a 10.000 o 100.000 usuarios de un golpe, sino que a veces digo, no, puedo hacer un ejemplo, un ejercicio con 1.000 a 2.000 usuarios, veo cuál es la tasa de respuesta, qué es lo que me están respondiendo, utilizo las buenas prácticas que mencionaba Diana, que son súper importantes en los mensajes de WhatsApp, y ya con eso puedo enviar esas campañas cuando ya tengo información de cuál fue el mejor ensayo que me funcionó para el resto de mis usuarios, ojalá un 90% restante.
Y finalmente, WhatsApp no es un medio como correo. Entonces, muchas compañías dicen como, listo, lo que voy a hacer es que voy a copiar y pegar los mensajes que yo tenía en mis campañas de MailChimp o de SendGrid, que estoy haciendo como de correo masivo, y no tiene el mismo resultado. Es decir, WhatsApp es un canal donde la hiperpersonalización funciona mejor y donde si yo tengo también el lead o mi cliente a través de un ciclo, como un journey completo, y puedo hacer como journey continuation, donde ese journey continuation, pues depende en qué estado está mi última compra y cuál es el siguiente step, pues mejor. Entonces, hay muchos retos y yo creo que tener la definición de qué es un usuario muerto y después cómo hacer buenas prácticas hace que estas compañías pues sean más efectivas en hacer la reactivación. Genial. Ahí, antes de seguir con la siguiente pregunta que te tenía, una curiosidad que me surge ahora mismo, un poco como haciendo el paralelo con las estrategias de email marketing a los que estamos acostumbrados, los indicadores que nosotros podemos revisar. En este caso, hablaste de la tasa, digamos, de reacción o de respuesta, que serían los que accionan. Nosotros aquí podemos saber, es más una curiosidad, nosotros podemos saber quién abrió el mensaje también o solamente quién respondió. Sí, es una excelente pregunta. Entonces, desde Trello, nosotros también damos un montón de métricas para que las compañías que están haciendo campañas de WhatsApp puedan entender cuál es la tasa de apertura de los mensajes, tasa de lectura, incluso de mensajes individuales, la tasa de respuesta y de algo que llamamos como completion, o no sé cómo traducirlo, pero de cuántas personas llegan al final de toda una conversación. Letitud. Porque diferente, sí, completud, o no sé, porque diferente a como es una campaña de correo, donde yo mando un correo, la persona lo abre y de pronto le hace clic a un link que es el call to action, una campaña de WhatsApp configurada desde Trello se ve como un árbol, es decir, yo puedo tener un primer mensaje y luego diferentes opciones que dependiendo de las respuestas puedo ir llevando al usuario a través de caminos distintos. Entonces, medimos algo adicional, que incluso acabamos de lanzar una nueva funcionalidad para todos los que estén interesados, llamado Goal Accomplishment, que parecido a cómo funciona un poquito performance marketing, es en el momento en el cual un usuario llega como al nodo final de esa conversación, como o la pregunta, por decirlo así, meta, entonces marcamos eso como positivo para que optimicemos las campañas de ese modo. Entonces, sí, damos un montón de métricas y todo esto permite que los usuarios que cogieron un camino que no me respondieron el mensaje, puedo exportar esa base de contactos y con esos contactos volver a lanzar otra campaña después según la continuación del journey de mi cliente. Tremendo. Qué bueno, bueno, eso está un poquito por fuera del libreto, pero tremendo. A mí me deja mucha más claridad de todo lo que se puede hacer. Un poco para que también quienes nos acompañan puedan entender, digamos que en qué momento de madurez de su estrategia podrían estar a la hora de utilizar estas estrategias. ¿Qué les podría recomendar? Entonces, digamos que las compañías hay una cosa muy importante que se mencionó al principio también, y es las compañías que están pasando de una fase de adquisición a retención, es decir, que dicen como retención es más importante para mí, es el momento ideal para que comiencen a utilizar campañas sea de marketing o de reactivación de usuarios. Ojalá que tengan ya como un equipito pequeño de marketing, pueden ser una o dos personas que se puedan dedicar a la construcción de estas campañas, porque este es un canal que requiere, así como le dijo Santiago, un montón de experimentación y la única manera de hacer esa experimentación es lanzando pruebas con usuarios, midiendo y entendiendo esos resultados y que ojalá también tengan herramientas para apoyarse en el uso del canal. Es decir, ahí vi como una pregunta donde una persona estaba preguntando acerca de HubSpot. Nosotros también tenemos una integración con HubSpot y los CRM son herramientas ideales para manejar el estado de un lead o el estado de un cliente. Entonces, si ya tengo el canal, tengo una buena base de usuarios, tengo ya un producto donde puedo hacer re-engagement o puedo hacer reactivación y adicionalmente puedo hacer la segmentación bien hecha de mi usuario, tagueado a través de labels de pronto dentro de mi CRM, entonces estoy en una posición completamente ideal para intentar hacer la hiperpersonalización de esas campañas, el A/B testing y la experimentación y entender cómo es la mejor manera para qué tipo de conversaciones responden mis usuarios y qué es más efectivo y qué no. Pensaría que tiene mucho que ver con el tema de recompra.
¿no? Digamos que hay modelos de negocio en donde la recompra es definitiva, es crítica. Hay otros modelos de negocio en donde yo vendo un producto una única vez en la vida y tal vez, pues ya el usuario no tengo que reenganchar. Así que, pero me llama mucho la atención porque tal vez uno a veces piensa o siente que este tipo de estrategias tienen que ser para empresas súper grandes y ya, mejor dicho, para los rapis de Latinoamérica, pero efectivamente lo que nos compartes es que empresas, pues no necesariamente muy pequeñas, pero que ya han tenido un buen tiempo de adquisición de usuarios y que ya están empezando a ver que hay usuarios inactivos, pues están en el momento ideal para ver cómo pueden repotenciar un poco ese ejercicio. ¿Que algún tipo particular de empresas que hayas visto que le sacan como más provecho a estas estrategias? ¿Algunas industrias en particular? Ya nos mencionaste el e-commerce. ¿Alguna otra en las que hayas visto como oportunidades marcadas o significativas? Yo no sé si Felipe, ¿será que se nos fue? ¿Estás por ahí? Yo veo solamente el nombre de Felipe. ¿Será que lo perdimos? Vamos a esperar un momento mientras Felipe puede regresar, Luis, y si quieres avanzamos con la última slide de la presentación y ahorita le volvemos a hacer la pregunta. Sí, porque estoy viendo que la lista de preguntas está creciendo en el chat, lo cual me emociona bastante. Ah, bueno, pero ahí ya estás, Felipe, ¿no? ¿Ya nos escuchas? Sí, se cayó mi internet un momento, lo siento. Ah, ok. Bueno, no. Básicamente te preguntaba si además del e-commerce has visto algunos otros perfiles de empresas en las que este tipo de estrategias sean particularmente interesantes. Sí, yo creo que en general cualquier empresa B2C se puede beneficiar de la reactivación de los usuarios. Empresas, por ejemplo, que también están en e-tech o e-learning, en el sector del fintech, o que también son incluso empresas como B2B2C, donde el consumidor también o la empresa intermediaria es bastante pequeña, pues todas esas empresas también tienen de cierta medida la capacidad de hacer reactivación, porque son usuarios que están de pronto consumiendo un producto con algún tipo de suscripción y siempre que hay suscripciones, significa que hay retención. Y cuando hay retención, hay usuarios que hacen churn o dejan de utilizar el servicio de producto. Y ahí es donde tenemos una oportunidad también para reactivarlos. Entonces, realmente empresas como Rappi son un excelente ejemplo porque siempre estamos tratando cómo hacer que se incentive la compra a través de nuevos productos y servicios que están ofreciendo. Pero también todos estos sectores de compañías se pueden beneficiar de estas estrategias. Tremendo, yo creo que estaba aquí pensando y dándole vueltas en la cabeza y es que cuando uno empieza a hacer el comparativo con el email marketing se le empieza a abrir una cantidad de ideas y básicamente casi que todo lo que podemos hacer en el mundo del email marketing y todo lo que ha avanzado en términos de automatización, de workflows, de drips, de, bueno, cualquier cantidad de cosas son viables ahora que se nos está abriendo este nuevo canal. Yo creo que ya va siendo momento de que pasemos a las preguntas del público, que aquí están bastante nutridas, pero no quería irme sin dejarles una invitación y es que como estamos hablando de WhatsApp, pues esto hay que ponerlo en práctica directamente y los amigos de Travel se armaron por aquí un código QR para que ustedes lo escaneen y se vayan a una conversación de WhatsApp en donde van a poder ver cómo funciona un poquito todas estas posibilidades, van a poder conocer allí un poco los servicios que les puede ofrecer Treble eh, y entender un poco también cómo sería la experiencia de ese usuario al que ustedes estarían impactando a través de este tipo de ejercicios. Solamente y para no ir a pecar, ¿algún comentario adicional, Diana, Felipe, Santiago, algo que les gustaría agregar o pasamos de una a las preguntas? Bueno, estamos. Entonces, por aquí teníamos hace un ratito, bueno, creo que fue una de las primeras preguntas que nos dejó Darwin. Contactar mejor. Ah, bueno, no, pero creo que este era el reto. Diego nos preguntaba, ¿qué impacto, es una pregunta para Santiago, qué impacto tuvo comunicarse con los usuarios por WhatsApp en la reactivación? Bueno, yo creo que esa ya nos la respondiste un poco, pero algo que complementar. La verdad, que lo leí también en un comentario y lo dijo Diana, o sea, este tipo de
canales hacen que el usuario se sienta especial, o sea, no son así, si bien podemos tener un alcance grande y podemos ser masivos, también son muy esporádicos para algunas estrategias y hace que el usuario se sienta personalizado, logremos esa personalización que queremos con el usuario, o sea, no queremos hablarle a todos los usuarios igual, queremos que cada uno sienta, reciba lo que le corresponde, lo que pues creemos que es el mensaje adecuado, pero además al comunicar en un canal tan específico y tan, tan, tan nuevo, logramos que el usuario se sintiera especial, que también es nuestra idea como equipo de CRM y de marketing. Es eso. Entonces yo creo que eso fue la sensación, o sea, hubo un engagement rápido, la conversión no se ha caído, a pesar de que digamos uno empieza a escalar y que empieza a ver que estamos logrando más experimentos, más audiencias, más campañas, más seasonalities, se mantiene en el tiempo, incluso en algunos casos logramos mejorarlo. Entonces la sensación como con del cliente es buena con esto. Por aquí tenemos una que yo pensaría que es para Diana, pero ustedes me dirán, y es recomendaciones para recibir esa verificación. Supongo que estamos hablando de Chulito lo más pronto posible. Total, así es, esa yo creo que es para mí, Luis. Pues miren, la verdad es que creo que la congruencia de la información es algo muy importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué fuentes de datos yo puedo corroborar que en efecto tengan una página web, tengan una página en Facebook, los nombres evidentemente puedan también como que hacer match. Creo que eso es importante. Entonces, yo hablo acá mucho de la congruencia cuando justamente se pide la verificación de una marca específica que sea también rápidamente verificable, ¿no? Entonces, yo pensaría que pueden llegar a ser, digamos, algunos de esos tips, y lo otro es trabajar pues muy de la mano también con Trevel, porque ellos también justamente apoyan en este proceso de verificación y de escalación también hacia Meta. Entonces, esa sería como mi segunda recomendación. Súper. Muchas gracias. Por aquí tenemos, yo creo que van dos muy de la mano seguramente para Felipe, y es si desde Trevel han pensado en maneras o en estrategias para iterar y ver cómo se ven los mensajes y las respuestas. Supongo que tiene que ver mucho con el tema de los emojis, la manera como presentamos los datos. Vemos que ustedes en sus respuestas no utilizan el clásico sí, no, sino es sí, cuéntame ya, con admiración, como ese tipo de cosas que hacen que el mensaje sea un poco más llamativo. Y otra que creo que va muy de la mano de Trevel también, lo mencionaste recién en cuanto al soporte y la integración, nos hablaste de HubSpot, pero Jorge también preguntaba qué otros CRMs también se integran o qué otro tipo de integraciones se puede encontrar uno con Trevel. Súper bien, Luis. Entonces, con respecto a la primera pregunta, nosotros, ¿qué hacemos entonces para hacer que el mensaje sea el mejor posible? Entonces, una es obviamente trabajar directamente, tenemos un equipo de Customer Success y directamente de personas del equipo de Trello que se sientan directamente con la compañía. Es decir, por ejemplo, nos hemos sentado con Rappi múltiples veces para entender, listo, cuál es el objetivo, cómo se están comunicando en este momento los usuarios de Rappi a través de WhatsApp, y con eso intentamos nosotros incluso generar algunas ideas que en últimas, como les decía, no sabemos cuál va a ser la más efectiva. Entonces, A/B testing ahí es súper importante, es de las cosas más críticas que podemos hacer para entender qué mensaje puede funcionar, porque nosotros podemos tener una idea de creemos que este mensaje es el mejor y aplicamos las buenas prácticas como emojis, personalización, opt-out, pero de pronto los usuarios no lo responden tanto. Entonces, por eso, dentro de la plataforma, tenemos esa funcionalidad que permite A, B, C y muchos más testing, donde yo puedo probar desde la misma conversación de WhatsApp múltiples mensajes y puedo ver cuál es el de esos mensajes el que se comportó mejor. Y eso es lo que me permite a mí, en vez de teoría y ver si funciona, pues más en la práctica, que la herramienta me diga, este fue el mensaje que más conversión o que más tasa de lectura y de respuesta tuvo. Entonces, adicionalmente, para responderte a la segunda pregunta en términos de integraciones, entonces, HubSpot es la integración más fuerte que tenemos, pero sí tenemos otras integraciones con otros CRMs, como ActiveCampaign, incluso con Zendesk, que también es más como un ticketing software, y adicionalmente con Zoho también estamos teniendo una integración. Entonces, aunque no tenemos estas integraciones con otros CRMs, sí proveemos un API o APIs abiertas que permiten que
si uno quiere recibir, por ejemplo, un webhook con información de quién me está respondiendo un mensaje y que yo pueda accionar algo, o que yo pueda desde mi CRM decirle a Trello como listo, necesito enviarle una campaña de WhatsApp a este número de celular, dado que es un lead que se acaba de inscribir en mi página web, eso también es posible. Tremendo. Esta pregunta es de Luis Betancourt para ti también y es, en el futuro, no sé si cercano o lejano, ¿alguna idea de integración con plataformas como Zapier o Make o por ahí? Sí, es muy interesante ver que allá hay compañías que sin que nosotros tengamos una integración como ya súper nativa de Zapier, igualmente están utilizando Zapier para hacer automatizaciones con Trello, porque en Con el últimas Zapier webhook. es tan dinámico, sí, que permite como, listo, tengo un Google Sheets donde estoy recibiendo leads o información de nuevos contactos que están llegando de una landing page. A través de Zapier extraigo esa información, luego hago un API call a Trello y directamente despliego una nueva conversación de manera automática y ojalá una conversación que ya antes hice A/B testing para experimentar cuál estaba más efectiva. Entonces, sí, hemos visto como muchas compañías que han logrado como incluso construir sus propias integraciones alrededor de nuestro producto y por eso contamos como con la flexibilidad de APIs abiertas y webhooks para facilitar ese tipo de integración. Maravilloso. Bueno, pues te agradezco en lo personal porque me llevo ahí ideas maravillosas, pero además por los mensajes del chat siento que ha sido de mucho valor. Em, Lastimosamente por tiempo no tenemos chance de responder más preguntas, pero lo que me estaba comentando Francisco es que vamos a armar un documento con las respuestas a las preguntas que nos quedaron faltando y a ustedes, por haberse inscrito, les va a llegar un correo electrónico que tiene la grabación del webinar, que tiene ese documento con las respuestas y además un documento en donde está aterrizado un poco lo que charlamos el día de hoy acerca de este caso de estudio para que lo puedan revisar con toda la calma. Así que, Diana, Santiago, Felipe, muchas gracias por su compañía, por su participación el día de hoy. A ustedes definitivamente por acompañarnos, por venir a aprender, porque todos aprendimos, creo que el día de hoy, el que diga que no, no vino. Y nos seguimos viendo por este camino maravilloso del marketing digital y sobre todo de la reactivación. Feliz día para todos. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego.